Canceló cuando se supo que había sanciones contra ellas, pero en su momento se justificó diciendo que se hacía para evitar una crisis diplomática. ¿Por qué no se explicó en este momento? Bueno, efectivamente el propio presidente del Gobierno ha podido explicar la no reunión, porque no hubo ninguna reunión en el momento que el Gobierno de España tuvo conocimiento que había una sanción individual a la señora Delcy Rodríguez. Se imposibilitó, por supuesto, su permanencia aquí en España y por tanto no hubo ninguna reunión, porque evidentemente nosotros aplicamos ese conocimiento de saber de esa sanción individual y por tanto no se celebró, como ha podido trasladar el presidente del Gobierno, esta no reunión. Por tanto, la explicación que ha dado el presidente es muy clara y por supuesto es la que yo ahora mismo también les traslado. Única y exclusivamente hubo una parada técnica por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión, porque conocimos que existía esa sanción de la Unión Europea que le imposibilitaba pisar, como saben, espacio Schengen, y por tanto el Gobierno imposibilitó y no se celebró dicha reunión. ¿Se dice que se ha cambiado de versión? Esta es la información que les puedo trasladar y la real. En este momento se habló de evitar una crisis diplomática. ¿Por qué no se explicó entonces? Bueno, yo les estoy explicando lo que sucedió, y es que cuando el Gobierno de España, esta es la verdad, es decir, cuando el Gobierno de España supo de esa sanción individual, actuó en consecuencia y por tanto impidiendo la celebración, lógicamente, de ningún tipo de reunión, porque saben que esa sanción individual lo que le imposibilitaba... 12:47, claro, si aquí el problema no está en si hizo una parada técnica o no, es que Ábalos sabía que esa parada se iba a producir, es que había cerrado una reunión con ella y había informado al presidente que había respondido con ese escueto bien, Velasco. Sí, por eso decía que si bien es cierto que se le expulsó, se le pidió el acta, está fuera del partido y en el grupo mixto, no es ni mucho menos suficiente, porque estamos hablando de que Ábalos es ministro desde octubre, desde 2018, un año después, la UCO ya certifica los primeros cobros de la trama, de Aldama a Koldo y a Ábalos. Y el capítulo que sí tiene que explicar y que va a acabar en una comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno es precisamente este viaje, porque si bien el presidente responde con ese bien y Ábalos reconoce: no me ha puesto ningún problema, pero tampoco me ha dicho mucho más, fue el presidente el que reconstruyó ese viaje en el Congreso y que se contradice con la versión que ahora reconstruye la propia Guardia Civil. No estaba el ministro de Exteriores entonces. Sánchez asumió las explicaciones. Por tanto, ahora sí va a tener que esclarecer por qué vino Delcy Rodríguez, qué conocimiento tenían y por qué además se asumió oficialmente la propia versión de Ábalos. Seguimos escuchando a Pilar Alegría, ministra portavoz, hace unos minutos. Porque lo han imposibilitado los votos del Partido Popular y de Coalición Canaria, y además también, como saben, desde el propio ámbito institucional, el propio ministro de Transportes abrió, como saben ustedes también, en el propio ámbito de su ministerio, una auditoría para conocer también las distintas cuestiones que se habían abordado desde el ministerio, y además conocen ya el resultado de esa propia auditoría. Por tanto, lo que yo les quiero trasladar es que desde el Gobierno de España, frente a cualquier caso y posible caso de corrupción, se actúa con absoluta transparencia, contundencia, ejemplaridad y siempre colaborando con la justicia. Esto no sucedía con los gobiernos del Partido Popular. De la trama, según decían ellos, Zamorano, ahora mismo, según la UCO, ¿qué beneficios que sepamos a día de hoy recibía? Vamos a repasarlo porque Ábalos, lo hemos escuchado antes, dice que él no pertenece a ninguna trama, que no se benefició económicamente, esto él, pero la investigación, ¿qué dice? Pues que tuvo en un principio un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal. Y según la Guardia Civil, Ábalos habría recibido alguna contraprestación a cambio de esos contratos de las mascarillas. Por ejemplo, hablan de este chalet que están viendo en la línea de la Concepción, en Cádiz, inmueble valorado en casi 600.000 euros que habría pagado el cabecilla, el comisionista Aldama y un socio suyo, y que además eligió, según ese sumario, Koldo. El propio Koldo habría hecho la selección, eso sí, con los requisitos que le iba comentando el ministro Ábalos. Este es el que eligieron para
bueno, pues su uso y disfrute. Otra de las contraprestaciones que habría obtenido Ábalos, el alquiler, el pago del alquiler entre los años 2019 y 2021 del apartamento en el que vivía su expareja Jessica. Pagos por parte de Aldama a través de varios testaferros. No estaba en un sitio cualquiera, es un rascacielos en pleno centro de Madrid, en Plaza de España, al mes 2.700 euros, un total de casi 83.000 euros. Estas son algunas de las cosas de las que, según la UCO, bueno, pues Ábalos, Antonio, se habría beneficiado. Bueno, pues enseguida vamos a continuar con más información, más datos, más claves de este informe demoledor de la Unidad Central Operativa sobre esta espectacular trama de corrupción Koldo/Ábalos. Pero antes, Martín de Brocal. Preguntaré, ¿hay preocupación dentro del PSOE con ese informe de la UCO y qué debe hacer ahora Ábalos? Lo que hay es orgullo por un presidente que ha sido contundente contra la corrupción, que es contundente contra la corrupción, que actuó desde el minuto 1 contra la corrupción con contundencia. Es más, si por algo fue criticado el PSOE fue por actuar pronto, demasiado pronto, dijeron algunos. El PSOE actuó con contundencia, el presidente del gobierno es contundente con la corrupción y esa es la diferencia. Y ese es el orgullo. Cuando unos tienen un caso de corrupción, se dedican a destruir las pruebas que les pide un juez a martillazos, otros colaboran con la justicia y son contundentes y actúan desde el minuto 1. Las acusaciones populares del caso Koldo quieren que se llame a testificar a Pedro Sánchez y a la ministra Calviño. ¿Qué le parece? Las acusaciones particulares, esto de las acusaciones particulares ellas tienen, pues ya hemos visto lo que hemos visto en muchos procesos judiciales que hay. Por cierto, muchas de ellas son el censo de la ultraderecha de este país, porque acaban siendo Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, es decir, todas las organizaciones ultras de este país. Yo lo que reitero es que hoy España tiene un gobierno limpio, hoy España tiene un presidente contundente contra la corrupción y es un orgullo que sea contundente contra la corrupción, y esa es la diferencia con un PP que cuando ha tenido casos de corrupción ha mirado por otro lado, ha destruido las pruebas que le pedía un juez, se ha dedicado a sembrar dudas sobre los demás en lugar de responder. El Partido Socialista ha sido contundente, Pedro Sánchez ha sido contundente y es un orgullo tener un gobierno limpio y un presidente contundente contra la corrupción. 1:25, pues Alfonso Pérez Medina, estamos a la espera. En cualquier momento el Supremo recibe ya la notificación, si no la ha recibido ya, ¿no? Sí, lo que tendrá que hacer efectivamente en cuanto llegue ese motorista al alto tribunal será hacer la notificación aquí a la Audiencia Nacional. Apenas unos centenares de metros separan un edificio del otro, con lo cual ya tendrá la constatación el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de que José Luis Ábalos es diputado y por lo tanto podría empezar a preparar esa exposición razonada al Supremo para que proceda a abrir causa contra él. Velasco, Morodo. A ver, lo que tenemos, por no especular, en el informe es muchos indicios del triángulo Ábalos, Koldo y el empresario corruptor Aldama, que la Guardia Civil coloca como el intermediario del viaje de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España. Ese viaje que el Gobierno no dio una explicación convincente en el Congreso de los Diputados, pero que la UCO, por volver a enfocarme en el informe, lo circunscribe a al triángulo Fomento, asesor, el gran corruptor. No hay más indicios, ni siquiera hay pesquisas que pida la Guardia Civil para salirse de ese entorno. Y es un informe largo, donde va pidiendo pruebas que certifican pues, los pagos, los beneficios aparentemente que se llevó a Ábalos por ser el gran beneficiario del Ministerio de Fomento y poner al servicio del corruptor el propio Ministerio y los contratos públicos. Están los 10.000 euros en efectivo, la casa de la novia pagada por el empresario, está el chalet de Cádiz, pero se queda ahí. Por eso esta intención de gobierno Pedro Sánchez en el informe se queda circunscrito en Ábalos, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Tú fíjate que a mí hay una cosa que me sorprende, Alfonso Pérez Medina, hay una cosa que me sorprende. En las comisiones de esta trama, uno prestar declaración ante el juez el próximo viernes, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Fíjense, porque es este hombre, está grabado por sus propios compañeros de la Unidad Central Operativa. Y le han pillado, por ejemplo, en esta conversación con Víctor de Aldama. Hay uno que me dice que hay algo de tus amigos, de los azules. No sé. Tú conoces una unidad que se llama UDEF. Pero esos son tuyos. La UDEF. Claro. La UDEF Eso es. es Policía Nacional, pero yo eso no... Eso es. Sí. Por eso digo, de los azules. No, y nosotros no conocemos ni tenemos vínculo con ellos ni nada, ¿eh? Vale. No sé absolutamente nada.
Me dicen que hay algo sobre el amigo, que tú sabes quién es el amigo, y a la vez, como yo estoy mucho tomando cafés con el amigo, pues a la vez que podría haber algo. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Además, llevo semanas desconectado, ¿eh? O sea que no sé absolutamente nada. Yo lo que me cuento. Ok. ¿Vale? Vale. Venga. Vale, señorito. Hasta luego. Venga. Adiós, hasta luego. Chao. Bueno, finalizada la llamada con Víctor Gonzalo de Aldama y bueno, ahí vemos lo que ha comentado. El propio comandante grabando la llamada con el empresario corruptor y sus compañeros le han pillado. Va a declarar voluntariamente la próxima semana ante la Audiencia Nacional, ante el juez Ismael Moreno, 2:19. Enseguida más reacciones políticas, pero antes, Bea Zamorano, el diccionario. Coldo español, español coldo, el de la trama. Lo tenemos ese diccionario coldo español para entender mejor de lo que hablan y de quién hablan en la trama, porque claro, como en toda trama, hay que evitar que les pillen y mejor camuflar, hablar en clave. Nos vamos a la A. Ábalos y Aldama, nos encontramos en la página, tienen sus motes. Ábalos, al que supuestamente se referían con el alias de Goblins, que es pues una especie de orco, de monstruo, de duende, o también se referían también a él como el jefe. El alias de Aldama, de Víctor de Aldama, es el Gominas. Lo vemos aquí. Nos vamos a otra página. Si nos vamos a la J, nos encontramos con la expareja de Ábalos, Jessica. También tenía el suyo. Se referían a ella como Jessica 20 minutos. Y, como no, el cabecilla Coldo, el asesor de Ábalos, también tenía apodo Grandullón o Chiquitín, le llamaban. Y en las últimas horas, pues hemos conocido también que para hablar de Pedro Sánchez la clave era referirse a él como, ojo, aquí tenemos el mote, el 1. Así al menos es lo que aparece en esas conversaciones entre ellos. Pero ojo, que tenemos anexo en ese diccionario sobre cómo se referían a cosas como el dinero, decían el aceite para la maquinaria, también decían cuando hablaban de llevar móviles seguros, esto era cafés o cafeteras, son los nombres en clave del comando Coldo. Antonio. Pilar Velasco, sí, comando reflexión Coldo. final. Comando Coldo o Comando Ábalos, que esto es lo que afecta fundamentalmente al gobierno. Goblins, el jefe, el amigo, decía el comandante. Como lo que dice el informe de la Guardia Civil es que Ábalos ha podido operar irregularmente, por decirlo suavemente, desde prácticamente cuando llegó al ministerio. Los contratos de las mascarillas, por los que se lleva Aldama 6,6 millones de beneficios en lo peor de la crisis, se firman una semana después de que cerrara cal y canto este país. Esa relación ya estaba engrasada. Pero dicho esto, de la página 1, del minuto 1 en el que llega Ábalos al último del informe, cuando ya sale Ábalos del ministerio e incluso siguen cobrando después contraprestaciones, al menos Coldo, según la Guardia Civil, queda en ese marco. Ministro, Coldo, Aldama. Y Aldama, como empresario, es el que pivota entre todas las posibles ramas de corrupción, lo que dice el informe, y que al final esto va a derivar en una comparecencia, seguro, del presidente del Gobierno, al menos explicando